En Letra Capital también damos cabida a las nuevas voces. Por eso, en esta oportunidad hablaré con Antonio Salerno, que ha publicado su primera novela, El ruido del silencio, publicada bajo el sello Multiverso Editorial. Es una novela escrita en clave epistolar y justamente sobre esta novela hablaré con él. Para conversar sobre tu novela El ruido del silencio, publicada por Multiverso Editorial. ¿Cómo estás, Antonio? Cuéntame un poquito. Mira, a mí me da mucha curiosidad los orígenes de las novelas. Es decir, cómo a partir de repente de una idea primigenia, ¿no? O alguna imagen impactante, ¿no? Sirve como disparador para la novela. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo apareció la idea de escribir esta novela, El ruido del silencio? Ya, yo soy de procesos largos. Siempre escribo, reescribo, siempre tengo varias versiones de lo que escribo. En este caso, como toda primera novela, primer escrito, siempre está lo que te cuentan en casa, ¿no? Lo que se habla en la sobremesa. Siempre se nutre uno de esas heridas, de esos recuerdos de los papás, de los abuelos. Entonces, como somos una generación que viene en mi caso, migrantes, ¿no? De la zona andina, que trabajaron en haciendas, ¿no? Que conocieron el mundo de los terratenientes, esa parte de la historia reciente, ¿no? De esas heridas que todavía no cicatrizan, de la reforma agraria, etcétera. De ahí parte la idea principal, digamos, el detonador, el disparador del ruido del silencio. Hubo una primera versión en 2015 que fue reseñada por un crítico de la Academia Peruana de la Lengua, por Camilo Fernández Cosman, y publicada por una editorial independiente de provincia, que, bueno, prácticamente eso es una autoedición, ¿no? Y ahora luego, después de 5 años, repensando, reestructurando y reescribiendo, mejorando, corrigiendo y aprendiendo, porque esto de escribir, y yo creo que es más un proceso personal, no solitario. Logré presentar a esta otra editorial, ya que es un poco una editorial con aspiraciones mucho más grandes, ¿no? Y bueno, funcionó el tema de publicar y en este proceso me encuentro, ¿no? Uh-huh. Eh, Justo lo que dices me parece interesante porque, claro, la novela en realidad plantea varios temas, eh, y lo interesante, por lo menos lo que a mí me parece interesante, es que de alguna manera profundiza en lo que son, digamos, los secretos familiares o la historia particular de las familias, ¿verdad? Esas cosas que a veces no se dicen en voz alta, pero que sin embargo se conocen o se van revelando, ¿no? Va por ahí también la idea, tenías esa... No, en realidad, para un lector, digamos, superior, si se puede hablar de lectores superiores, porque ningún lector debe ser ni superior ni inferior, pero estamos hablando de un relector, ¿no? De una persona que siempre repiensa y siempre interpreta y siempre participa como lector activo y no solo pasivo de novelas, de historias, puede percatar que en realidad todo es una simbología, ¿no? Todo es todo y nada a la vez, ¿no? Todo representa algo. En realidad nada es literal. No pretendo simplemente narrar, siempre escondo en cada cosa, en cada hecho, algo detrás. En todo caso, el silencio puede representar algo, ¿no? De esa época. Recuerda que transcurre en una dictadura, ¿no? Uh-huh. Claro. Pero a lo que me voy es que hay, digamos, ahí, claro, está el tema social de fondo, por ejemplo, ¿no? Está el tema de la reforma agraria,
como dices tú, los terratenientes, el hecho de, es más, también de la sucesión de gobiernos militares. Es decir, hay historia de fondo, ¿no? Pero también al mismo tiempo hay, digamos, desde lo macro, también hay una mirada, digamos, más íntima, que es justamente la de esta familia. No, más o menos mi pregunta iba por ese lado, ¿no? Otra cosa que me ha llamado la atención es el hecho de estructurar la novela a partir de cartas, ¿no? Que es un género no muy usado, no muy frecuentado, ¿no? Que es el género epistolar. Eh, Cuéntame cómo así decides hacerlo de esa manera, ¿cómo se te viene la idea de hacerlo a través de cartas? No es una técnica muy usual porque es una técnica, podríamos llamar, en desuso, ¿no? Un poco en desuso y una técnica, no es una técnica fácil, ¿no? Porque en realidad no es 100% tu voz la que está escrita, sino es una voz de una persona, ¿no? Tú encarnas un personaje y actúas a través de la escritura, ¿no? Entonces es un trabajo diferente, ¿no? De conversión, de que mientras escribo esa carta no soy yo. Entonces, es un poco también intentar renovar, refrescar la técnica, ¿no? De las cartas. Pero simplemente la uso para este libro porque cada libro, lógicamente cada novela, cada historia, necesita una técnica diferente. En este caso, esta novela sugería y me pedía de algún modo la técnica de las cartas, porque si estamos hablando de silencios, de hechos que quedan ocultos, que nunca salen a la luz al 100%, ¿no? A la luz pública de una familia. Entonces, el modo más sutil, ¿no? Sería en todo caso a través de correspondencia, que estamos hablando 40 años más o menos, un poco más, todavía se utilizaban. Cuando yo era niño, hace 20 años, aún se utilizaban las cartas. Entonces, incluso yo escribía cartas, ¿no? Este tema de la mensajería electrónica aquí en Perú al menos en provincia, es como recién de los 2000, ¿no? Que ya empezamos a interconectarnos, a usar las redes, ¿no? Y todo esto. Claro. Sí, pues es verdad, como dices, ¿no? De alguna manera, el género epistolar te da esa posibilidad de alguna manera de hacer sentir al lector parte, ¿no? O tener el privilegio, pues, de descubrir cosas ocultas, ¿no? A través de revisar las cartas o la correspondencia entre determinadas personas. Ahora, otra cosa interesante, y que justo tú lo has mencionado, que no es algo fácil armar una novela epistolar, es decir, cómo a través del lector, a través de esas cartas, va construyendo, ¿no? La historia, digamos, ¿no? Eso, me imagino, pues, que demanda, pues, un gran trabajo, quizás previo incluso, ¿no? Así que la siguiente pregunta era más o menos si tú sueles, o por lo menos en esta novela, armar una especie de mapa previo, ¿no? O va surgiendo más espontáneamente. Me imagino que va por el primer caso, ¿no? ¿Cómo ha sido la escritura o la estructurar esta novela? Sí, claro. Dicen que hay escritores de brújula y de mapa, ¿no? Algo así, he escuchado. Sí. Bueno, en este caso yo podría ser un escritor de mapa, ¿no? Más que de brújula. Soy de brújula en el momento de la elocución, en todo caso, cuando estoy sentado ya escribiendo, me posee, ¿no? El duende que tenemos los creadores, ¿no? De escribir, pero al momento previo siempre esquematizo y puedo estar pensando la historia por semanas, meses o hasta años. En este caso, las 3 cartas más extensas que encuentras en la historia están prácticamente tal cual escritas, salvo pequeñas correcciones, como las escribí hace 10 años, en el 2020, más o menos, perdón, 2010. En el 2010 yo tenía 20 años apenas. Luego se publicó en el 2015 y siempre habían sugerencias, ¿no? Que supe escuchar y que también con el tiempo procesé de que
siempre quedaban vacíos porque como es algo epistolar, no eres el escritor, ¿no? Todopoderoso que cuenta detalles, ¿no? Sucesos que siempre van a quedar abiertos. Entonces, para llenar esos espacios y que la novela sea redonda de algún modo, si es que se puede llamar una novela así total, necesitaba otras voces, otras versiones, ¿no? De otros espacios para poder redondearla, ¿no? Y así te termina de escribir 4 cartas más y se redondea el ruido del silencio, ¿no? Y con bueno, uno no deja de escribir igual hasta que escribir la historia que uno muere, dicen, ¿no? Entonces igual habrá mejoras posteriores, aumentos, no lo sé, pero por el momento estoy satisfecho con esta versión. Creo que intento hacer literatura que trascienda más allá de mí, ¿no? No me siento muy a gusto con este tipo de conversaciones, por ejemplo, o de fotos. Prefiero que se hable del libro, si es que se pudiera, ¿no? De manera anónima. Claro que las editoriales y el medio de comercio del libro exigen siempre un rostro, ¿no? Pero la verdad, si fuera necesario, siempre lo hablo, preferiría que, que solo se publique el nombre del libro, pero ya es demasiado pedir, creo, porque estamos todavía ya en una sociedad muy líquida. Claro, como diría Bauman. Eh, Mm, este, mencionabas que el libro en realidad había aparecido ya hace algunos años en una editorial independiente. eh, y contabas que habías hecho algunas modificaciones. Eh, ¿Qué tanta diferencia hay entre esta versión, entre esta nueva versión que la de la anterior? Digamos que el aumento es de la mitad del libro, pero es un aumento necesario, no es lo que se puede llamar paja, no sé, algunas personas llaman paja al relleno de los libros, ¿no? No, no suelo escribir cosas intrascendentes sobre las historias y los personajes, pero en una edición, yo siempre edito lo que escribo y siempre lo separo y no creo que sea publicable. Creo que hay cosas que se publican para solazarse uno como escritor, como artista, pero no deberían ser publicadas porque resultarían intrascendentes para un lector, ¿no? Lamentablemente esta versión del 2015 solamente tuvo un tiraje de 10 ejemplares, que fueron los primeros 10 ejemplares de muestra, porque el lote de libros impresos que iban a llevarse a vender fueron robados en realidad. Los robaron unos recicladores de la puerta de la imprenta. Me comentó el editor que cuando él fue a recogerlo, bueno, es un editor que algunos conocen que es una persona con una discapacidad, no pudo evitarlo, ¿no? Entonces, lo dejamos ahí. Se presentó con los ejemplares de muestra, ¿no? Se presentó en Barranco, se presentó en provincia, pero fue algo simbólico. Podemos estar hablando que esta es una primera publicación formal. Ujú. Ok. ¿Y qué tal la experiencia ahora con ya la publicación, digamos, ya oficial, formal? Eh, ¿Y qué viene a futuro, digamos? Bueno, mira, puede Y de- parecerte que soy un pesimista o alguien desencantado de este tipo de cosas, pero creo que este proceso que estamos viviendo, ¿no? De aislamiento, me ha dado alguna tranquilidad, puedo decir, de no tener la necesidad por ejemplo, sentarme en persona contigo, no es nada personal, ni de pronto tener que ir a una feria o organizar una presentación con público. Me parece innecesario, bueno, para mí, ¿no? Y me incomoda mucho, mucho. Entonces prefiero que sea de este modo, por ejemplo, lo más alejado posible de la exposición, por ejemplo, ¿no? Que si se reseña el libro, estoy contento. Si aparece la foto del libro, me siento bien, pero en mi caso no espero nada de la literatura en realidad.
creo que estoy haciendo un aporte a la sociedad, que es mi deber como... Creo que estoy haciendo un aporte a la sociedad como artista, como sociólogo también, pero más allá de eso no puedo esperar nada ni pedir nada a cambio. No espero nada, absolutamente nada a cambio de publicar o de la literatura. Me presento a concursos también, pero como un medio de subsistencia, ¿no? De sobrevivencia. Pero en realidad no creo que nos merezcamos nada en especial.